Bienvenidos amantes del séptimo arte, este podcast llamado Sogno di Cinema, donde tu servidor y amigo Oscar Amadeo Modigliani te contaré poco a poquito la historia del cine mundial. Dentro de este onírico viaje, exploraremos las corrientes artísticas que han formado los cimientos de esta gran industria cinematográfica. Igualmente, podremos detenernos para conocer la vida de algún productor, director, actor o cualquier personaje que sea trascendente dentro de la historia de este bello arte. Así también, puede que abordemos las historias que se ocultan dentro de la realización de alguna cinta que haya marcado época. La finalidad de este podcast es que, a través de cada episodio, puedas sentir el alma de este noble arte que es el cine, que conozcas el desarrollo de la industria con sus luces, pero también con sus sombras. Lo más importante es que, de cierta forma, te ayude a valorar las películas que tanto amas, ya que sus historias nos motivan, inspiran y nos ayudan a ser mejores humanos. Puedo advertirte que el viaje será largo, pero no tedioso. Será casi como un sueño, de esos que no quieres que termine nunca. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Saludos amigos de Sogno di Cinema, por fin llega el segundo capítulo de este podcast dedicado a la historia del cine mundial y para ello he traído un tema súper interesante. Hablaremos del mago de la luz, el hombre que dotó al cine de esta magia que tanto nos ha enamorado. Así que hoy le dedicaremos este capítulo a Georges Méliès y su película Viaje a la Luna. Así que comenzamos. Antes de iniciar con el análisis de esta película, me parece fundamental conocer de primera mano a su realizador, Marie-Georges Jean Méliès, quien es para muchos conocido como el padre del cine de ficción, al ser la primera persona en explorar dicho género. Aunque, habría que aclarar que según obran ciertos documentos, la realidad es que la primera realizadora del cine de ficción fue Alice Guy, con su película El hada de los repollos de 1896, producida por los estudios Gaumont. Pero esa es otra historia que dejaremos para diverso episodio. A pesar de este dato, debemos de reconocer que el aporte de Georges Méliès al cine tiene una influencia que llega hasta nuestros días. El gran mago de la luz fue quien dotó de magia al séptimo arte. No solamente eso, fue quien le dio alma al cinematógrafo. Georges Méliès nace el 8 de diciembre de 1861 en París, Francia. Su familia es parte de la sociedad burguesa de aquellos tiempos, ya que su padre era dueño de una fábrica de calzado de lujo, por lo que tuvo acceso a una buena educación. Desde niño tuvo un acercamiento a las artes. De hecho, tenía cierta afición por la pintura. Después de realizar su servicio militar, decide viajar un año a Londres para aprender inglés. Ahí surge su inclinación al teatro. Se volvió cliente asiduo del Egyptian Hall, un teatro de ilusionismo dirigido por el prestidigitador John Neville Maskelyne. Esto, fue fundamental en su vida, porque ahí es donde inicia su amor por la magia, misma que nunca dejó de practicar. A los 21 años entra a trabajar en la fábrica de su padre, como encargado de mantenimiento de las máquinas. Este conocimiento en mecánica lo ayudó para dedicar gran parte de su tiempo en la creación y diseño de muñecos y autómatas de movimiento. De alguna manera, no podía parar su creatividad. Aparte de su trabajo en la fábrica, también laboraba como dibujante y caricaturista político en la revista parisina La Griffe, con el seudónimo Smile. En 1885 se casa con Mademoiselle Janine, quien aporta a la sociedad matrimonial un capital de $500,000 de francos. Este ingreso económico fue suficiente para dejar volar su creatividad. Tan es así que deja su trabajo en la fábrica y en 1889 adquiere el teatro Robert Houdini para dedicarse de lleno a su carrera de decorador, ilusionista y actor. Sus actos de ilusionismo eran llamativos, sobre todo porque incorporaba proyecciones de placas, mismas que se realizaban con la ayuda de una linterna mágica. ¿Será que presentía lo que estaba por venir? Un amigo suyo de nombre Antoine lo invitó a una función sin precedentes que se realizaría un 28 de diciembre de 1895 en Lyon, Francia. Los hijos de este hombre presentarían al mundo un aparato que cambiaría el mundo, con el mecanismo al que bautizaron como el cinematógrafo, el cual era capaz de reproducir imágenes en movimiento y proyectarlas en una pantalla. Méliès quedó fascinado en esa proyección, por lo que ofreció a su amigo, dueño de la patente, y a sus hijos Augusto y Luis Lumière la cantidad de 10,000 francos para adquirir dicho mecanismo. Su amigo rechazó la oferta, haciéndole ver que ese negocio no sería rentable en un futuro, ya que se trataba únicamente de un aparato científico que prontamente perdería el interés del público. Esto, hay que decirlo, no fue de mala fe. Como bien sabemos, los Lumière nunca imaginaron el éxito que tenía su invento, pero Méliès estaba convencido que dicho aparato podría impulsar su negocio, por lo que buscó una manera de adquirirlo. Fue al año siguiente, en
en 1896 que, gracias al óptico inglés William Orr, adquiere un proyector cinematográfico denominado bioscopio, mismo que obtuvo por la cantidad de 1,000 francos. Se ahorró una buena lana, ¿no? Casi de forma inmediata comenzó a ofrecer proyecciones en el Teatro Houdini, obras de cine, principalmente del mismo Poe y algunas de Edison. Sin embargo, adquiere grandes cantidades de película Kodak para empezar a realizar sus propios filmes, mismos que realizaba con la colaboración de su mujer, sus hijos y trabajadores domésticos. En 1896 filma su primera película, Partida de Naipes, la cual es una copia exacta del film realizado por Edison. Habría que aclarar que sus primeras cintas son similares a las creadas y proyectadas por los hermanos Lumière y Edison, por lo que estas, eran capturas de paisajes o momentos históricos. Solamente en el año de 1896 realizó 78 películas. Se estima que a lo largo de toda su carrera filmó cerca de 500 cintas. No se sabe con exactitud, pero se estima que su última película fue realizada en el año 1913, misma que llevaba por título El viaje de la familia Brownrigg. ¿Sería otro presagio del mago? Seguramente te estarás preguntando ¿en qué momento todo cambió? Pues bien, déjame decirte que todo fue producto de la casualidad. En los últimos meses de 1896, Méliès se encontraba capturando tomas de la Plaza de la Ópera en París. Sin darse cuenta, la cámara presentó algunas fallas, por lo que dejó de filmar por alrededor de 1 minuto. Nadie se dio cuenta de dicho error, sino hasta que se reveló la película. En ese escaso tiempo de inacción de la cámara sucedieron cosas maravillosas, casi mágicas, si no es que surrealistas. Por ejemplo, un autobús de pasajeros abruptamente se convertía en una carroza fúnebre, hombres y mujeres desaparecían y aparecían otras personas en su lugar. Vaya, todo un desbarajuste. Méliès, siendo el mago como era, analizó el error y tuvo una idea extraordinaria: aprovechar esta nueva técnica, la cual, más tarde llamarían trucaje, en sus historias. Así que para su cinta número 70, la cual se llamaba El escamoteo de una dama, mezcló la magia con la nueva técnica, por lo que pudo hacer desaparecer a una mujer sin necesidad de mecanismos ocupados por los famosos magos del momento. Posiblemente, este truco te sea muy simple, pero déjame decirte que esta película fue una de las más exitosas en su época y por unos cuantos años más. A partir de ese éxito comenzó a implementar el trucaje en todas sus historias. Ahora bien, otro dato interesante es que, el cantante del momento, Jean-Paulin Abbas, conocido como Paulus, se le ocurrió asociarse con Méliès para crear un nuevo espectáculo musical en donde se presentaría al público en pantalla, siendo que el cantante interpretaría su música a través de la pantalla, porque hay que recordar que las películas eran mudas. Pero había un gran problema: el artista no podía trasladarse a temprana hora a París para hacer las grabaciones con luz natural, por lo que Méliès tuvo una idea: realizaría la primera grabación con luz artificial. Para esta tarea empleó 15 lámparas de arco a fin de iluminar el escenario del Teatro Houdini, donde se grabaría al cantante. El éxito fue rotundo, por lo que se realizaron un total de 5 películas. Así que con esto será acaso el inicio del videoclip musical. En 1897, Méliès decide construir su propio estudio de filmación, el Montreuil-sous-Bois, el cual medía 17 metros de largo, 6 de ancho y 6 de alto. Sus paredes y techos eran de cristal a fin de poder aprovechar toda la luz natural posible, grabando en su interior. Ante el exceso de luz, esta era graduada con la utilización de cortinas, y ese mismo año funda su empresa productora, la Starm Film. Asimismo, en ese año se desarrolló el conflicto armado entre Grecia y Turquía. Los diarios informativos publicaban diariamente noticias al respecto. No había forma de obtener tomas de ese acontecimiento, por lo que Méliès tuvo la idea de reconstruir escenas del conflicto apoyándose con los cables noticiosos y con la utilización de maquetas. Su primera película, perteneciente propiamente al género de ficción literaria, fue La cigarra y la hormiga en 1897. Posteriormente siguió Fausto. Méliès estaba comprometido completamente con su nuevo arte. Tan es así que él mismo prepara los argumentos de sus películas, diseña y pinta la escenografía, hace de operador, maquilla y diseña el vestuario, actúa, interpreta, dirige y produce. No solamente eso, deja volar nuevamente su creatividad y empieza a utilizar las sobreimpresiones, los fundidos encadenados, exposiciones doble o múltiple, el trucaje, el traveling, así es, utilización de luz artificial y colorado a mano de la película. Fue hasta 1899 con su cinta El diablo en el convento que realmente perfecciona todos sus efectos especiales. En pocas palabras, fue el pionero de muchos de los efectos especiales en el cine, como los conocemos actualmente. Sus recursos cinematográficos no se limitaban únicamente en trucos de cámara. De hecho, a partir del año 1900 incorpora la tramoya teatral al cine, crea trampas múltiples para desplazarse de un escenario a otro, cables que hacen volar a los actores, supo utilizar sus conocimientos en mecánica para crear escenarios con movimiento, lo cual le da dinamismo a la imagen y a la historia misma. Tan es así que a veces da la impresión que existen movimientos de la cámara. Atrás quedan los planos fijos de Lumière. Con Méliès todo parece tener vida. Por si todo esto no fuera suficiente, habría que señalar que Méliès es el creador de la continuidad cinematográfica. Vaya, se puede decir que inventó
la continuidad del tiempo en el cine, antes de los famosos rótulos cinematográficos que nos indican el transcurso del tiempo con letreros como pues años más tarde, mientras tanto, etc. Un ejemplo de esto sería la recreación histórica del proceso Dreyfus de 1899, considerado como uno de los primeros largometrajes. Esta historia está contada a través de 12 capítulos. La historia en total consta de 12 rollos de 20 metros cada uno. Cada rollo se puede decir que nos va relatando una secuencia de la historia, por lo que el relato tiene continuidad. Se sigue fielmente el orden del cuento. Algunos de los géneros cinematográficos explorados por Méliès fueron el drama, la recreación histórica, adaptación literaria, ciencia ficción, terror, fantasía, aventura y erotismo. Muchas de sus obras de ficción estaban fuertemente influenciadas por la corriente artística denominada post-romanticismo, a la que pertenecía el famoso escritor Víctor Hugo. Esta influencia, queda manifiesta mediante la poesía visual de sus películas, en donde encontramos mujeres mariposas, mujeres como seres fantásticos, estrellas, lunas, diosas, pero también como elementos pertenecientes al pecado y a la maldad. Gran parte de su obra estaba marcada por el erotismo, lo satánico y la búsqueda de lo fantástico. A veces esto se antepone a la trocalidad, el exceso de efectos especiales sobre la narratividad. Posiblemente este fue el motivo por el cual los surrealistas declararon sus obras como su antecesor inmediato. Méliès, hay que decirlo, era un buen hombre, intentó defender los derechos de los intereses de su actividad y organizó y presidió la Cámara Sindical del Cine Francés, promoviendo en 1908 y 1909 congresos internacionales de productores a fin de conseguir la unificación del tipo de perforación de película. Esto, era un gran rollo que veremos en diversos capítulos. Georges Méliès siempre fue un hombre dedicado a la realización, enfocándose en el cine como arte, más que como negocio. Eso posiblemente fue su mayor error, el cual, lo llevó a la bancarrota. Gran parte de sus películas fueron plagiadas o imitadas en gran parte del mundo. Vaya, se lo vino a comer la piratería. De hecho, empresas como Edison, Biograph o Vitagraph no fueron la excepción en Estados Unidos. Robaron su material descaradamente sin autorización del autor. Cuando este se dio cuenta y abre sus oficinas en Estados Unidos para controlar dicho problema, desgraciadamente ya era muy tarde. Los problemas económicos lo asediaron al punto de que en 1911 tiene que cederle a la empresa Pathé los derechos para la distribución exclusiva de sus futuras obras de la Star Film. En 1913 realiza sus dos últimos filmes. Al desatarse la Primera Guerra Mundial, desgraciadamente Méliès no cuenta con recursos económicos para filmar, por lo que decide regresar al teatro hasta 1923, cuando sus acreedores lo obligan a vender todas sus propiedades. En 1925 se reencuentra con una de sus principales actrices, Jeanne d'Alcy, quien regentaba un kiosco de juguetes y golosinas en la estación de Montparnasse. Méliès se casó con ella y comenzaron a administrar juntos la tienda. Una noche, el director de Cine Journal, Léon Drouot, lo reconoció, por lo que lo rescató del olvido. Su obra fue redescubierta por la vanguardia cinematográfica francesa, especialmente por los surrealistas, quienes ayudaron para que fuera reconocido por la Legión de Honor en 1931 por su trayectoria cinematográfica. En 1932 se encuentra en el castillo de Orly, que era una casa de jubilación para la Mutual del Cine, y allí vivirá el resto de sus días con su esposa Jeanne d'Alcy. Fallece en el Hospital Léopold Bellan de París y sus restos descansan en el cementerio de Père-Lachaise. Ya para finalizar, como material adicional, hablaré un poco de la influencia de Méliès en México, así que tal vez te decepcione saber que en realidad, no tuvo ninguna influencia inmediata. El francés Charles Montgrand se encargó de difundir la obra del mago Georges Méliès en México. Dichas proyecciones se realizaban en Orizaba, Veracruz. El francés combinaba la proyección de las cintas de Méliès con eventos de magia en vivo durante la función. Esto era, del estilo cabaret, ya que, la primera película de Méliès que llegó a México fue Las Tentaciones de San Antonio, cinta que pertenece al género erótico. Esta cinta tuvo un buen recibimiento, ya te imaginarás por qué, por lo que posteriormente se unió también la cinta El Indiscreto en los Baños del Mar, que también tenía este tono picante, donde, en pantalla aparecen mujeres vistiendo mallas. Esto era, un espectáculo exclusivo para caballeros. Por su parte, el mexicano Enrique Rosas también se encargó de exhibir películas de Méliès en México, aunque aquí ya no eran picantes, Entre las más destacadas que proyectó fueron Viaje a través de lo imposible, El Reino de las Hadas y Las Mil y Una Noches. México, hay que decirlo, es de los pocos países donde no se plagió la obra del francés. De hecho, lastimosamente, entre los años 1897 y 1906, únicamente se filmaron 8 cortos argumentales con temas muy simples. Culpa de ello, era por los altos costos de la película cinematográfica y los elevados precios de los equipos de filmación. Por ello, no había presupuesto para experimentar con los efectos especiales, ni qué decir para producir películas nacionales. En fin, ahora vamos a hacer un breve análisis de la película más importante de Méliès, que sería El Viaje a la Luna. El Viaje a la Luna, de Georges Méliès. ¿De qué trata la cinta? 6 valientes hombres de ciencia deciden
deciden viajar a la Luna mediante una cápsula espacial. Durante su travesía se encontrarán con salvajes habitantes que los pondrán a prueba. ¿La misión será un éxito? El viaje a la Luna es la película número 400 dentro del catálogo de Méliès. Se puede decir que es su obra maestra, en donde todas las técnicas aprendidas las desarrolla de forma magistral. Sin dudar a equivocarme, puedo decirte que es su cinta más famosa. Tan es así que sigue siendo recordada hasta nuestros tiempos. El director francés se inspiró en 2 libros de ciencia ficción de la época para realizar su película: El viaje a la Luna de Julio Verne y El primer hombre en la Luna de H.G. Wells. Esta cinta tuvo un presupuesto de 10,000 francos para su realización, por lo que se puede considerar una de las primeras superproducciones cinematográficas del cine. Esta película tiene una duración de 13 minutos aproximadamente. Se encuentra dividida en 15 escenarios y bueno, la historia consta de 4 secuencias perfectamente definidas, las cuales son, preparación del viaje, lanzamiento de la cápsula espacial, la aventura en la Luna y el regreso triunfal. Por lo tanto, toda la cinta tiene una continuidad perfecta. No se requiere de intertítulos para que la acción avance de buena forma y la historia es entendible, aunque esto no es tan difícil porque los hechos se desarrollan de forma cronológica lineal, o sea, solamente existe una trama. Todo el repaso por la biografía de Méliès nos ayuda a comprender el valor de esta cinta y todo el esfuerzo realizado por su autor. Por ejemplo, ahora sabemos que Méliès realizaba las escenografías, las cuales, son maravillosas. Todas fueron pintadas a mano, siempre exaltando lo fantástico, pero lo que me parece más interesante es que siempre busca explotar la profundidad de campo. No son simples cuadros de 2 dimensiones, sino que distorsiona la figura para darnos la idea de un espacio profundo, algo diferente a lo empleado en el teatro, por ejemplo. Otro elemento que llama poderosamente la atención es que sus escenarios son dinámicos. Lo vemos en la escena de las fábricas, donde las chimeneas se expulsan humo, o aquellas donde se desplaza la cápsula espacial para ingresar en un enorme cañón que disparará a los astronautas al espacio exterior. Seguramente, pues damos por entendido que utiliza sus conocimientos como mecánico para explotar la dinámica de sus tramoyas. Cada uno de sus escenarios tiene los elementos técnicos de un cuadro pictórico con movimiento, o más bien, cada uno de ellos tiene vida propia. No es solamente colocar la cámara y captar imágenes, no, aquí la idea principal es expresarse. Valor aparte tiene la construcción de los personajes mediante los vestuarios y el maquillaje. Vaya, pon atención en la creación de los seres espaciales, combinándolos con ese aire diabólico y peligroso. La hermosura de las constelaciones o el ponerle rostro a las estrellas es algo que llama poderosamente la atención. De hecho, hay que decirlo, las actuaciones no son tan llamativas, sobre todo porque lo visual roba la atención del espectador. Uno podría pensar que en aquellos tiempos no se empleaban aún los planos cinematográficos, o por lo menos no existía la intención dramática para su uso. Tal vez sea cierto y aplicable en esta cinta, ya que en su mayoría está filmada en full shot, pero hay una excepción fantástica, porque hay 2 elementos modernos. Ambos se desarrollan en el mismo escenario y no es otro que, ya te lo estás imaginando, es en la icónica imagen de la Luna, en donde vemos el rostro de un actor interpretando a nuestro satélite favorito. Es cierto, no se trata de un traveling como tal, como lo conocemos actualmente. Sin embargo, sí nos da la impresión de un acercamiento de la cámara hacia un objeto. En una primera impresión se observa la Luna tal como la conocemos, para después convertirse en ese icónico rostro humano, con maquillaje blanco, acercándose la cámara hasta captar un close-up con la intención de ver dónde se estrella la cápsula espacial. O sea, aquí ya utilizamos un acercamiento de cámara con fines dramáticos. En esta cinta, podemos darnos cuenta que ya hay la intención de explotar un lenguaje cinematográfico distinto, atrevido, dinámico, y se vale mucho de los efectos especiales. El trucaje para hacer desaparecer a los seres espaciales al golpearlos con un paraguas, los fundidos encadenados, como es el ejemplo de la Luna y el rostro maquillado, las sobreimpresiones para ver en el cielo las estrellas y constelaciones, el empleo de maquetas para darnos tomas panorámicas, como por ejemplo en este caso la llegada de los barquitos con la cápsula espacial. Todos esos efectos fueron perfectamente empleados, tan es así que a pesar del tiempo, estos no han envejecido tanto como lo pensaríamos, al grado, de que algunos se siguen ocupando, aunque con técnicas más modernas. De hecho, la utilización de una pantalla de cristal enfrente de la cámara para agregar elementos directos a la imagen, en esta cinta lo vas a encontrar en la escena de la pecera, cuando la cápsula llega al fondo del mar. Esta misma técnica la empleará Hitchcock en la película Los pájaros, muchísimos años después. Todos conocemos la versión blanco y negro de El viaje a la Luna. Sin embargo, sí existe una película a color, aunque no es el color como lo conocemos actualmente. Méliès, para darle color a su película, tuvo que colorear fotograma por fotograma. Si buscas en la plataforma YouTube encontrarás algunos ejemplos de cómo fue esa versión colorizada. Como te puedes dar cuenta, esta es una cinta importantísima para la historia del cine, no solamente por ser una de las primeras películas de género de ciencia ficción, sino porque inspiró a cineastas de todo el mundo para dejar volar su creatividad y seguir enriqueciendo el lenguaje cinematográfico hasta nuestros días. Espero que hayan disfrutado esta segunda aventura de este viaje llamado Sogno di Cinema. Recuerda que este podcast lo puedes encontrar en tu canal favorito, Cinema de Barrio, por lo que no olvides suscribirte
suscribirte en Spotify, iVoox y YouTube para que te lleguen las notificaciones de cada episodio nuevo y no te pierdas ningún capítulo. También no olviden compartirnos con sus amigos, familiares, conocidos y toda persona que pueda interesarle el mundo del cine. También, si quieres hacernos llegar tus dudas, correcciones, comentarios o sugerencias, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok como Cinema de Barrio. Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani. Te espero en la próxima entrega y, como diría Andy en la película Toy Story 3 del 2010, hasta siempre, compañero. Cinema de Barrio. De los cines a tu barrio.